Buenas noches para todos. En esta edición de hoy vamos a abordar dos temas, que era albinismo y nistagmos, y voy a empezar por el tema de nistagmos. Bueno, como definición, se define nistagmos como una oscilación involuntaria de los ojos que bien puede ser fisiológica en el caso de que se desencadene con elementos como un tambor optocinético, y eso va a conocer como nistagmus optocinético, o bien puede ser patológica. Se relaciona con alteraciones en el sistema de los movimientos lentos y rápidos oculares, o también un sistema que mantiene la fijación. Y como podemos ver en estas imágenes, estas animaciones tienen unas fases alternas, una deriva lenta que va en una dirección y una dirección rápida que va en sentido opuesto. Puede haber varios patrones, como oscilaciones lentas, sinusoidales o pendulares, que más tarde abordaremos en estas. Y en estas imágenes se ven como una forma más esquemática los diferentes tipos de nistagmos de acuerdo a la dirección vertical, rotatorio o horizontal. En cuanto a la epidemiología, en esta gráfica nos enfocamos en la epidemiología en niños, donde la principal causa de nistagmus es idiopática. Lo que le sigue son las enfermedades oculares y después serían los trastornos quiasmáticos. Y aquí, esta es la grabación, el gráfico de Taylor. En los trastornos quiasmáticos, la mayor parte se encuentra en pacientes albinos. En cuanto a población general, la prevalencia estimada de nistagmus se encuentra entre 24 por cada 10.000 habitantes y el nistagmus infantil se encuentra entre 14 por cada 10.000 habitantes. En el caso de la población general, la causa más frecuente es de origen neurológico. Entonces, debemos entender un poco la fisiopatología para entender muy bien los nistagmus. Como podemos ver en esta animación, aquí se está viendo el reflejo vestíbulo ocular, que esa fue una de las preguntas que se envió. ¿En qué consiste? Cuando se hace un movimiento de aceleración angular con la cabeza hacia un lado, los ojos van a tender a mirar hacia el lado opuesto con el fin de mantener la imagen fijada, tal como sucede acá. ¿Qué es lo que subyace a este reflejo? Hay una serie de comunicaciones con la parte del oído interno o laberinto y la parte de los músculos extraoculares. Ahora, en este caso en la imagen está girando la cabeza a la derecha. Cuando alguien gira la cabeza a la derecha, el lado, el laberinto ipsilateral donde se realiza el giro se activa y el lado contrario se inhibe, por decirlo así. Ahora les explico cómo sucede esto. Enfoquémonos en el lado que se activa. En los canales semicirculares que existen en el laberinto, existen unas regiones conocidas como ampollas, y en estas van a estar unas células ciliadas, y estos cilios tienen una peculiaridad que tienen un cilio más largo, que es el quinocilio, que son estos de acá. Ahora, cuando se hace el giro, en este caso a la derecha, los quinocilios van a estar sumisos, digámoslo de este modo, hacia un elemento que se conoce como la endolinfa. Pero la endolinfa gira en sentido contrario, como lo ilustran estas imágenes de acá. Ahora, cuando hacemos el giro a la derecha, la endolinfa va a girar hacia la izquierda. Pero debido a la forma como están distribuidos los quinocilios y los estereocilios, en un lado, la endolinfa tracciona estos cilios para abrir canales, en este caso son canales de potasio, porque la despolarización en estas células es por potasio, y genera una despolarización. Pero en el otro lado los va a cerrar, lo que genera una hiperpolarización. Entonces, una vez ya despolarizado el lado activado, en este caso el derecho, se envían las señales a los núcleos vestibulares. Luego, la señal se va a decusar, en este caso, al núcleo del sexto par, el abducens. Aquí se toman dos vías. La primera, vamos por el nervio abducens e inervamos al músculo recto lateral contralateral hacia la dirección del giro. Y la segunda vía es que hacemos una segunda decusación hacia el núcleo oculomotor y finalmente se inerva al recto medial ipsilateral. Por eso se da este reflejo, en este caso, teniendo en cuenta que se gira a la cabeza a la derecha. Ahora, ¿qué es lo que sucede con nistagmus vestibular periférico? Resulta que cualquier lesión en el laberinto, sea trauma, inflamación, reacción autoinmune, infección, se va a ser interpretada como si fuera un giro de la cabeza. Por lo tanto, también se activa. Pero en el momento de que no se haya no se dé un giro propiamente de la cabeza, ambos canales van a estar activos. Pero uno va a mandar ciertas señales y el otro también, pero de intensidad distinta. Entonces, en este caso, en la imagen, siguen estableciendo el giro de la cabeza hacia la derecha,
pero en este caso vemos que los canales semicirculares del lado izquierdo tienen una afección. Entonces se interpreta como si hubiera otro giro y finalmente se activan las otras vías que no se habían, valga la redundancia, activado con los otros músculos y se empieza a generar el nistagmus. Este es el nistagmus vestibular periférico. Entonces, hay una serie de elementos también con las vías vestibulares específicamente, donde la neurona vestibular primaria también es común a la vía vestíbulo-espinal y vestíbulo-talámica. Cuando hay otras alteraciones, como alteraciones posturales, valga la redundancia, y vértigo, y nistagmus, esto se conoce como un síndrome vestibular armónico. Ahora, debemos determinar muy bien qué nos detalla la fase lenta y la fase rápida en este nistagmus. La fase lenta va hacia la actividad más baja, y en este caso la actividad más baja la presenta el sitio de la lesión, que sería el lado patológico, y el nistagmo se va a dirigir hacia el lado sano. Debemos tener en cuenta también lo que se relaciona al mantenimiento de la mirada excéntrica e integración neuronal. ¿Esto en qué consiste? Para realizar un movimiento ocular, en este caso enfoquémonos con el recto medial, el ojo debe vencer una resistencia con los tejidos blandos orbitarios. Entonces, para vencer esta resistencia se requiere un incremento de las señales de los nervios para que también se dé una mayor actividad muscular. Vemos en esta gráfica, por ejemplo, cómo va incrementando las señales nerviosas, sea de la parte premotora o de la parte del núcleo oculomotor, y esa gráfica señala la parte muscular. Una vez realizado el giro del recto medial, debemos mantener esa posición por el tiempo deseado, digámoslo así. Entonces, para realizar este mantenimiento hay otras estructuras también implicadas y el conjunto de esas estructuras se conoce como integrador sensorial o integrado sensorial. ¿Qué estructuras están comprometidas? El tallo y el cerebelo, por lo que lesiones en estas áreas pues van a generar otros tipos de nistagmos. Ahora, debemos entender si hay un déficit o si hay una inestabilidad de estas estructuras. Si hay un déficit, va a generar nistagmus en la mirada excéntrica. Y esto en la gráfica se ilustra en la línea punteada descendente. Si hay una inestabilidad, es decir, que el integrador no funciona del todo, se genera el nistagmus de cercanía. Podemos aquí que genera un patrón pendular. Y tenemos también el sistema de fijación visual. Lo que sucede es cuando se hace una fijación total de la cabeza, en algunos contextos suceden unos movimientos oculares mínimos que son involuntarios, que son de menos de 0,1 grados de amplitud o en su defecto de 0,25 grados por segundo de velocidad. Estos movimientos se hacen con el objetivo de contrarrestar los efectos de la adaptación retiniana, es decir, para lograr enfocar la imagen. Y este sistema de fijación tiende a reducir estos movimientos. ¿Cómo hace este sistema de fijación para enfocar exactamente la imagen y que no se genere ese tipo de nistagmus? Por un circuito de retroalimentación visual y motor, donde van a participar el cerebelo, la corteza frontal y los ganglios de la base. Por lo tanto, y lo repito nuevamente, lesiones en estas áreas, sea por trauma, infección, oclusivas, etcétera, van a generar también nistagmus. Pongámonos un poquito técnicos en este aspecto porque hay que entender una terminología con la que se describen los nistagmus y así se describe en la literatura. Primero, lo que es el plano. Si un nistagmus horizontal, vertical, torsional o en su defecto pueden ser mixtos como veremos posteriormente. La frecuencia se refiere al número de oscilaciones por segundo y se mide en hertz. La amplitud se refiere a la extensión de los movimientos y esto se mide en grados. Con la intensidad, esto es una fórmula matemática, es el producto de la amplitud por la frecuencia. Con la forma de onda debemos ver si son nistagmos en sacudidas, donde se alternan movimientos rápidos en una dirección y lentos, o si son pendulares, donde son oscilaciones sin fases rápidas. Y la conjugación, ¿eso qué se refiere? ¿Cómo es un nistagmus de un ojo en comparación con el otro? Si se mueven juntos, si tienen misma amplitud, si tienen misma frecuencia y si se mueven en el mismo plano. La foveación se refiere a los periodos de movimientos más lentos. Esto se hace con el objetivo de alinear la fobia para lograr una mejor agudeza visual. Y la región nula se refiere a la dirección de la mirada donde disminuye la intensidad del nistagmo. Y este es uno de los conceptos más importantes porque la región nula es el enfoque principal de los manejos quirúrgicos del nistagmo. Si resulta que la región nula no está en posición primaria de la mirada, se desarrolla la postura normal de la cabeza como lo hacen algunos pacientes.
Esta es una tabla de las causas, en este caso oculares, de nistagmus. Por ejemplo, podemos ver el perfil de Torch, aquí también le agregan el virus el linfocítico tipo de coriomeningitis, síndrome de Carney, albinismo, como vamos a ver posteriormente, tumores como retinoblastoma o cataratas congénitas o glaucomas congénitos. Esto es una clasificación, tanto la clasificación de la normalidad de movimientos oculares y estrabismo, conocida como SEMAS, y también la clasificación de los nistagmos en los niños basados en las causas. Entonces, como puedo ver en el caso del SEMAS, nos propone los movimientos fisiológicos funcionales, los nistagmos fisiológicos, que luego los veremos, y los patológicos. Y en este caso, en el nistagmos de la niñez, lo que les decía previamente, en el caso de las alteraciones quiasmáticas, vemos que destaca también albinismo, si es idiopático, que es el principal, donde no hay otras causas neurológicas que puedan explicarlo, o también síndromes como síndrome de Down, síndrome de Noonan, y condiciones que también van a afectar la percepción de color, como la cromatopsia. Este es un estudio también bueno, son varios estudios, primero este de acá, el de la izquierda, que es el de Lancet, donde hacen una serie de recopilaciones de síntomas neurológicos en pacientes que han tenido COVID-19. ¿Y por qué quiero traer este estudio? Porque el nistagmus también se está presentando en pacientes COVID-19, pero se presentan diferentes formas. Por ejemplo, ponen el caso de hombres o mujeres adultos que presentan inicialmente síntomas respiratorios y desarrollan el nistagmus. Aquí ponen cómo diagnosticaron el COVID. En este caso, ambos fueron con hisopado nasofaringeo, la RT-PCR, y también ponen los estudios adicionales. Por ejemplo, y ellos especifican que en algunos casos no se hizo tratamiento, como es el primer caso, o en algunos casos sí hicieron manejo sintomático como antieméticos, en este caso pues esta paciente presentó náuseas, o supresores vestibulares. Ahora, en este es un reporte de caso donde es una paciente de una mujer de 20 años que pues en este reporte hay que aclarar que de 2020 la mujer había viajado a Italia y cuando llegó a España presenta síntomas respiratorios y posteriormente desarrolló un nistagmus horizontal, pero en este caso le diagnosticaron el COVID teniendo, con una IgG. Y acá en este caso le ponen un reporte de laberintitis aguda por COVID-19, donde es un hombre que inicialmente hace síntomas respiratorios, después ceden estos síntomas, pero desarrollan nistagmus y mareo. Le toman resonancia magnética y se revela inflamación del laberinto. En este caso da manejo con esteroides y le hacen seguimiento al paciente por 4 meses y el nistagmus pues ya resuelve. ¿Qué conclusiones dejamos por el momento con estos artículos? En primer lugar, que no hay reportes en niños, solo en adultos. No hay distinción por sexos en cuanto al COVID y nistagmus, que la mayoría de casos fueron con infección activa, excepto este que fue el que se diagnosticó con IgG. Y como se está reportando actualmente, el COVID pues produce afecciones neuroinflamatorias y presentan, en el caso del nistagmus, de diferentes formas, solo con laberintitis o con otras alteraciones neurológicas. Ahora, ¿cómo debemos enfocar a un paciente con nistagmus? Primero, haciendo una adecuada historia clínica, determinando cuándo inició nistagmus. El nistagmus infantil tiene, dice, en los primeros 3 a 6 meses de vida. Si hay antecedentes de nistagmus o enfermedades neurológicas, si el paciente tiene déficits neurológicos asociados o metabolopatías, y también cómo ha cambiado el nistagmus. Y la literatura nos arroja que es importante como grabar al paciente para determinar la evolución, si cambia de dirección o, por decirlo así, si ha disminuido. Y por ejemplo, el caso de Taylor nos menciona que el nistagmus se hace menos evidente, obviamente dependiendo del tipo, cuando el niño crece. De determinar también si el paciente nos llega con posición compensatoria de la cabeza o posición anómala de la cabeza o en su defecto, si los padres nos refieren este tipo de maniobras, si hay fotofobia, porque esto nos puede indicar una historial de acromatopsia o monocromatismo o también albinismo, si hay osilopsia también, que es la ilusión del movimiento, y esto se presenta en nistagmus adquirido y en nistagmus infantil, pero hay una diferencia entre estos dos. Uno, que en el adquirido la osilopsia es repentina y grave, y en el infantil es leve, el paciente la tiende a tolerar. Con la toma de la agudeza visual siempre se debe examinar con la mejor corrección óptica e inicialmente con ambos ojos abiertos, después ya se procede a cubrir cada ojo. Esto se debe tener en cuenta también porque algunos nistagmus pueden incrementar cuando se hacen estas maniobras y en su defecto también pueden provocar disminución de la agudeza visual. Deben medirse a distancia y también de cerca porque hay nistagmus que con la fijación se den o en su defecto con la fijación se exacerban. Y
En otros contextos o en pacientes más pequeños se puede hacer uso del nistagmo optocinético para determinar la probabilidad de mejor agudeza visual, que ya posteriormente les enseñaré cómo se hace este procedimiento. Ahora, con la posición anormal de la cabeza debemos determinar primero hacia dónde está haciendo el giro y para ver si el nistagmo mejora con esta posición. Por ejemplo, en este caso el libro de Taylor nos ponen dos ejemplos de dos pacientes que hacen posición anómala de la cabeza, pero la posición se va incrementando a medida que se le ponen las letras más pequeñas al paciente. Y en este caso vemos cómo es como la severidad del nistagmus que el paciente primero hace una posición anormal de la cabeza y a tal punto que aquí mira con las gafas, aquí está mirando encima del marco de las gafas y aquí ya mira sin las gafas porque ya el nistagmus no lo permite. Entonces, se debe hacer la medición de la agudeza visual y en este caso, por ejemplo, en este tipo de pacientes, pues deben repetirse sin las gafas. Debe determinar, por ejemplo, si hay otro tipo de maniobras o si el nistagmus cambia de comportamiento o también si el paciente evita una adopción de giro completo de la cabeza. Según cómo se presente el caso de las maniobras compensatorias, se examinan con cada ojo cubierto. Y de acuerdo también con la posición de la cabeza, el nistagmus puede cambiar de dirección o también puede cambiar según el ojo de fijación, que es el ojo que esté descubierto. Ahora, con la prueba de visión de color, esto es útil para detectar acromatopsia. Estoy hablando del test de Ishihara. Y también podemos determinar otras enfermedades de la retina y del nervio óptico. Y un examen ortóptico basado en la evaluación de estrabismo, de binocularidad, de estereopsis y rangos de fusión para determinar si hay visión binocular y qué tan comprometido puede estar la visión binocular. Y un examen estructural para determinar, por ejemplo, hallazgos como la transiluminación del iris, en el caso de los pacientes con albinismo, si hay aniridia o si hay presencia de cataratas, y un buen examen de fondo de ojo para determinar si hay hipoplasia foveal, que se presenta en los pacientes con albinismo, o hipoplasia o atrofia del nervio óptico. Estas son las indicaciones de resonancia magnética. Si el nistagmo es disconjugado, es decir, si en un ojo se da una forma y en otro ojo se da otra forma, si es vertical o si es oblicuo, porque, como les dije previamente, esto implica alteraciones de tallo o de cerebelo o de corteza. Si no se explica por enfermedad ocular o sistémica o si hay otro trastorno neurológico subyacente. Estos son ejemplos de nistagmografía y los traigo porque, en primer lugar, la literatura los reporta de esta manera y nos permite varios elementos. En primer lugar, también calcular de una forma más exacta la amplitud y vemos cómo se esquematiza. En el centro de esta parte vertical está la fobia, que nos indica la dirección hacia la derecha y hacia la izquierda. O en este caso, la posición inicial del ojo, la posición final. Y se determina la fase lenta y la fase rápida del nistagmus. En este caso, vemos que son nistagmus saltatorios. Y en esta gráfica de la derecha, vemos que casi todos los nistagmus son saltatorios, excepto el D, que vemos que sigue un patrón sinusoidal y esto es propio de los nistagmus pendulares. Por eso el nistagmus pendular recibe también el nombre de sinusoidal. ¿Cuáles son las indicaciones más específicas de nistagmografía? Y esto es meterse un poquito más en el territorio de la neurooftalmología y el otorrino. Si el paciente tiene vértigo o si el paciente también tiene trastornos del equilibrio para determinar el comportamiento del nistagmo. Ahora, con los nistagmos fisiológicos tenemos el nistagmo de punto final, que es aquel que se evidencia en las posiciones extremas de la mirada y vemos que es un nistagmo en resorte de pequeña amplitud e intermitente. Entonces aquí les traigo un video de cómo es este patrón de nistagmos. Voy a adelantarlo un poco. Acá. Vemos aquí cómo hace la posición excéntrica de la mirada y aquí es un nistagmo muy pequeño. Creo que no lo bajé del todo. Eso. Mire que es de pequeña amplitud y también es intermitente. Ahora, tenemos el nistagmo optocinético, que es el que se usa para determinar la agudeza visual. Está inducido por objetos que se mueven repetitivamente. Y la fase lenta se refiere al movimiento de seguimiento del objeto y la fase rápida se refiere al movimiento sacádico en dirección opuesta. Entonces, este también es un video de nistagmo optocinético. En este caso se pone un tambor con franjas blancas y negras y se pone a ver el paciente el tambor y determina nuevamente la fase lenta y la fase rápida. ¿Cómo es que esto nos permite determinar la agudeza visual? Porque poco a poco se van poniendo franjas más delgadas, se hace el giro del tambor y hasta que no se desencadene, hasta que el paciente no haga el nistagmus, es la probable agudeza visual que esté teniendo.
Y tenemos el nistagmo vestibular fisiológico, que es un nistagmo en resorte que está provocado por una señal alterada, en este caso voluntariamente, ya les explico por qué, de los núcleos vestibulares. La fase lenta la va a dar los núcleos vestibulares y la fase rápida va a estar dada por el tallo y la vía frontomesencefálica. ¿Cómo, tiene una aplicación clínica? Con lo que se conoce con las pruebas calóricas, donde determina de una forma, como su mismo dice, con agua fría, con agua caliente, la función del sistema vestibular. Entonces, ¿qué es lo que consiste? Básicamente en irrigar al conducto auditivo externo agua caliente y agua fría. Ahora, si ponen agua fría en ambos ojos, el nistagmo va a ser en resorte y hacia arriba. Y si ponen agua templada en ambos ojos, el nistagmo va a ser hacia abajo. La mnemotecnia que ambos usa... oídos. ¿Perdón, Doc? El agua es en los oídos, no en los ojos. No, ay, perdón, sí, en el conducto auditivo externo. Entonces, esto es una mnemotecnia que ellos usan, que es la mnemotecnia de caos. Cold, opposite, frío, opuesto, warm, same. Entonces, si se pone agua fría, el nistagmus va a girar hacia el lado opuesto donde se puso agua fría. Y se pone agua caliente, el nistagmus va a girar en el sentido que se pone agua caliente. Si no se cumple esta regla, o en su defecto, cuando se aplica agua fría en ambos ojos o agua templada tampoco se cumple este patrón, hay una falla en el sistema vestibular. Tenemos también en los nistagmos infantiles, ya propiamente hablando, que es el nistagmus motor congénito. Estas son las características principales, que es conjugado horizontal de un solo plano, que empeora con la fijación, por eso es la importancia de la agudeza visual, también tomarla de cerca. Mejora también con la convergencia, y hay que tener en cuenta que el punto 1 a menudo se presenta con una posición anormal de la cabeza. Y la respuesta del nistagmo optocinético va a estar invertida en 2/3 de los pacientes. Puede haber oscilopsia, pero no siempre está presente, y la discapacidad visual no es tan frecuente, por decirlo así. Se presenta en los primeros meses de vida y no implica anomalías del sistema nervioso central. Como les dije previamente, es una función visual casi normal. Sí puede empeorar cuando el paciente se fatiga y disminuye también con la convergencia. Incluso los pacientes pueden tener mejor agudeza visual cercana. ¿Qué es lo que puede suceder con este nistagmus? Que algunos pacientes tienden a converger en exceso para amortiguar nistagmus, y producto de esto pueden desarrollar también un estrabismo tipo endotropia. Hay también una inversión paradójica en el nistagmus tocinético, ya que se va a presentar una sacudida positiva a la derecha en el sentido del giro del tambor si el tambor gira a la izquierda. Aquí tengo también un video de cómo se da el nistagmus motor congénito. Lo voy a adelantar un poquito. Vemos que siempre es uniplanar a pesar de todas las posiciones de la mirada. Mira hacia arriba, sigue siendo de un solo plano. Y aquí también sucede el mismo contexto. Listo. Tenemos el nistagmus sensorial congénito, que este sí es secundario a una anomalía bilateral en la vía visual anterior o pregeniculada, que son las causas oculares que yo les mostré previamente: alteraciones en el segmento anterior, corneales en la retina, en el nervio óptico o en el tracto óptico. Hay una formación inadecuada de imágenes, por lo que se altera el reflejo de fijación. Entonces, pongo el ejemplo del paciente con albinismo, que también hacen o hipoplasia atrofia también del nervio óptico en algunos casos, o hipoplasia foveal, alteraciones también quiasmáticas, tienen alteraciones en la fijación y hacen el nistagmus. La gravedad se correlaciona también con el grado de pérdida de visión, y en algunos contextos puede haber, como lo presenta esta animación, un nistagmus pendular o en resorte. Pero cuando se presenta en resorte ya es difícil distinguir el nistagmus motor congénito. Tenemos también el nistagmo de inestabilidad vestibular o alternante periódico, que este puede ser o congénito o adquirido. Y el nistagmus va a cambiar de dirección debido a un cambio también de punto nulo. ¿Cuál es el patrón típico de este nistagmus? Que es en resorte horizontal en posición primaria. Se amortigua lentamente, aproximadamente entre 10 a 20 segundos, y luego se desarrolla en forma de sacudidas en la dirección opuesta. Puede haber un giro de la cabeza alterno como respuesta para conseguir un cambio en el punto nulo. Y aquí también traigo otro video de cómo se desarrolla estos nistagmos. Lo voy a adelantar. Voy a darle un poco acá. Miren, por ejemplo, aquí tenía el nistagmus, lo voy a trazar un poquito. Y aquí se amortigua. Y nuevamente ya empieza a hacer nistagmus en sacudidas rápidas.
Tenemos el síndrome de nistagmo de desarrollo normal de la fusión o el nistagmo latente, que este es un nistagmo tipo horizontal, conjugado en resorte, también es un marcador de desarrollo incorrecto de fusión, se produce en estrabismo o en su defecto si hay disminución de la visión en un ojo. Si se ocluye un ojo, se da un nistagmo de sacudida en dirección hacia el ojo descubierto. Se amortigua cuando el ojo de edificación, en este caso el ojo descubierto, está en aducción y también la amplitud, la frecuencia y la velocidad pueden variar según el ojo que esté fijando. Aquí traigo también otro ejemplo. Voy a adelantarlo por acá. Entonces, vemos que se incrementa cuando se ocluye el ojo, en este caso el ojo izquierdo. Y vemos el patrón, que también es un patrón horizontal. Cuando se ocluye el otro ojo, también aumenta, aunque digamos que la intensidad no fue tan alta. Y se nuevamente ocluyen y se incrementan nistagmos. Tenemos el espasmo nutans, que se manifiesta en los primeros 2 años de vida, es un nistagmo disconjugado de pequeña amplitud y de alta frecuencia. Y en este caso los pacientes hacen cabeceo y también tortícolis. Este es binocular y asimétrico, pero también puede ser horizontal, vertical o torsional y varía también con la posición de la mirada, como veremos acá. Voy a adelantar un poquito. Por ejemplo, aquí hace un cabeceo y está haciendo un nistagmus también de tipo pendular. Y vemos que también es de pequeña amplitud. Nuevamente aquí es el cabeceo. Aquí pues lo notamos un poquito más. Listo. Y ahora pasamos a los nistagmos adquiridos. Pero antes hago un pequeño paréntesis, que es lo que se relaciona al síndrome de nistagmus infantil, que se refiere al nistagmus motor o el nistagmus sensorial que les expliqué previamente. Ahora, con nistagmos adquiridos, hay muchos nistagmos como tal de este tipo, pero si pues, nos ponemos a exponer cada uno, pues Gabriel, no déjame acabamos. interrumpirte un segundito. El spasmus nutans hay que estudiarlo con la resonancia magnética cerebral porque puede estar mostrando algún problema de anormalidad y en algunos casos se ha asociado a tumores cerebrales, pero en su mayoría es benigno y cede y se quita. Y entonces es transitorio y uno, después de la resonancia magnética que le pida al niño, y si es normal, le puede decir a los papás que muy seguramente este nistagmus y este head nodding que ellos hacen, ellos mueven la cabeza para disminuir la oscilación, el movimiento oscilar. Entonces, mueven sincrónicamente con el nistagmus la cabeza. Y lo primero que los papás notan antes que el nistagmus es el movimiento de la cabeza. Y consultan por eso. Entonces, para hacer esa anotación en cuanto a la parte clínica. Muchísimas gracias. Y sí, porque el movimiento de la cabeza es como lo más llamativo, porque los padres pues siempre se asustan por eso y pues por eso que también deciden consultar. Bueno, entonces pasando al nistagmus adquirido, destaco como los principales y hago un paréntesis con el caso de la miastenia gravis. Entonces, tenemos por pérdida de visión monocular, donde el nistagmus va a ser pendular, vertical, horizontal, de alta frecuencia e intermitente. Puede haber movimientos de cabeza en ocasiones y pues la localización depende en primer lugar del sitio de lesión, puede ser del mismo sitio donde se hizo la pérdida de visión monocular, o también por otros tumores como gliomas del nervio óptico o lesiones quiasmáticas o en el tercer ventrículo. También esto es muy relativo y hay que hacer una historia totalmente completa para determinar cómo fue la pérdida de visión monocular, más que todo en el mecanismo. Si es hacia arriba, es un patrón en resorte y los componentes rápidos baten hacia arriba y la localización forma parte de lo que se conoce como un nistagmo parético simétrico, que está ubicado en este caso la lesión de una protuberancia inferior. Si es hacia abajo, también es en resorte y los componentes rápidos también baten hacia abajo. La intensidad vertical aumenta en la mirada horizontal y pues se relaciona con alteraciones en el cerebelo o en el tallo, el tronco del encéfalo inferior. Con la miastenia gravis hago un pequeño paréntesis porque pues también puede presentarse como forma congénita y es importante entenderlo especialmente porque en la parte del aspecto de neurooftalmología llegan muchos casos de miastenia gravis. ¿Cómo es este nistagmus? Es un patrón en resorte
también horizontal o vertical, y es de un comienzo gradual en la mirada excéntrica prolongada. ¿Por qué hay este comienzo gradual? Porque hay alteraciones en la unión neuromuscular y en varios casos la fatiga aumenta el bloqueo de transmisión. Tenemos también los nistagmos vestibulares. Aquí tenemos también las características y la localización. Mencionando una característica en común de los nistagmos vestibulares, que todos son en resorte y casi la mayoría son horizontales, excepto que el central, que es pendular, por eso les decía que cuando hay nistagmos pendulares también es indicación de neuroimagen, y ahí se presenta, por decir algo, en lesiones como en el cerebelo, en el tronco del encéfalo o en el cerebelo. Y esto es lo que justifica también los traumas en los canales semicirculares e infecciones o afecciones autoinmunes. Inflamaciones en el laberinto nos van a desencadenar varios tipos de nistagmos. Por eso cuando un paciente presenta con nistagmos hay que caracterizarlo, definir la dirección y el plano, porque nos puede orientar muy bien como hacia el sitio de lesión y especialmente si hay otras alteraciones asociadas. Y esto es un algoritmo que nos ayuda a comprender un poquito más los tipos de nistagmo vestibular. Si, por ejemplo, si el paciente estaba en posición erecta, entonces, pues si está así, pues determinamos si el paciente tiene vértigo o si disminuye con la fijación. Si así estamos hablando de un nistagmo vestibular periférico, que es la fisiopatología que le explicamos previamente, o si no, hablamos de un nistagmo vestibular central. En el caso de que no se presente en posición erecta, determinamos si se presenta en posición estática. Si es así, hablamos de un nistagmo posicional sostenido, y si no es así, determinamos si se presenta en cambio de posición rápido. Entonces, si es así, vemos si es de forma transitoria o intenso hacia arriba o disociado, para determinar si es un nistagmo posicional paroxístico benigno o paroxístico central. En lo que respecta al tratamiento, toda la literatura dice que pues muchas medidas no solucionan el problema completo de nistagmos, pero sí puede haber mejorías parciales o en su defecto lograr una mejor calidad del paciente o mejor calidad visual. Entramos con la parte farmacológica. Ellos mismos dicen que el libro de Llano que no existe un tratamiento óptimo, pero hay varias opciones que se pueden ofrecer. Por ejemplo, el baclofeno, que es un análogo de GABA, que va a disminuir la velocidad del componente lento y la oscilopsia. Un efecto secundario del baclofeno es la somnolencia, por lo que para atenuarla recomiendan iniciar dosis bajas. Tenemos también la 4-aminopiridina, que inhibe los canales de potasio en cuanto a lo que respecta a la conducción nerviosa y mejora la contracción de fibras nerviosas desmielinizadas. Y esto es muy útil en pacientes con esclerosis múltiple, ya que estos pacientes también presentan nistagmos. La gabapentina, útil también para disminuir el nistagmo pendular, y hay estudios también con brinzolamida, que no se desconoce por qué la brinzolamida y la acetozolamida, que son inhibidores de la anhidrasa carbónica, logran la mejoría de la agudeza visual y del patrón de nistagmos, especialmente nistagmos congénitos. Y estas son las dosis, dependiendo también del tipo de nistagmos, por ejemplo, nistagmus infantil, gabapentina, memantina, acetazolamida, o incluso también brinzolamida al 1%, o también nistagmos torsionales que recomiendan gabapentina. En cuanto al tratamiento óptico, para mandar prismas, en primer lugar, estos pueden resultar útiles solo en las siguientes circunstancias. Si hay posición de mirada en el que el nistagmo es mínimo, se formula prisma para lograr desviar los rayos de luz y así lograr corregir esa posición de la mirada. Y en su defecto, lograr una mejor posición nula, mejorar la oscilopsia o disminuir la oscilopsia en la mirada enfrente. La otra indicación, si la convergencia amortigua el nistagmo. Es por lo que se manda el prisma para que los ojos pues tengan mayor convergencia y logren también una mejor fijación en distancia. Pero con los prismas nuevamente hay que individualizar el caso, porque si vamos a corregir solo la mirada de frente, el nistagmo va a desencadenar también la mirada lateral. Con los lentes de contacto, de hecho pues sí hay varios estudios, pero la conclusión es que sí se ha visto mejoría, pero se desconoce el mecanismo de acción de cómo los lentes de contacto logran esta mejoría. Lo que sí se sabe es que, bueno, evidentemente, corrigen defectos refractivos, especialmente en nistagmus congénito, y de una forma más eficaz que las gafas. Se relacionan unas hipótesis que es la sensación táctil del lente de contacto va a disminuir la intensidad del nistagmus por un aspecto propioceptivo en el ojo. Y proponen, por ejemplo, una serie de diseños donde dicen, bueno, se puede combinar unas gafas
y unos lentes de contacto, pero que las gafas tengan lentes positivos y los lentes de contacto lentes negativos para lograr estabilizar las imágenes retinianas. El problema es que se logra una visión de túnel y al paciente se le dificulta caminar, por lo tanto este tratamiento no es que sea lo más óptimo. Hay varios estudios donde pues relacionan como que si se usó mejor un lente suave, un lente rígido, un lente de gas permeable, pero no se llega a una conclusión específica. Con el tratamiento quirúrgico, el enfoque es cambiar la unión de los músculos. El mecanismo es un poquito similar a la parte de estrabismo. Se debe lograr tensiones musculares apropiadas para que donde la posición de la mirada del nistagmo sea mínimo o en su defecto ausente. También que la mirada esté centrada y para evitar disminuir la oscilopsia. Sin embargo, sucede un efecto similar al de los prismas, que la oscilopsia se presentará en la mirada lateral. El manejo quirúrgico se usa mucho en nistagmo congénito y también tiende a lograr mejoría de la agudeza visual en algunos casos. Tenemos también dos manejos que son la tenotomía y también la retroposición y resección de los músculos. Entonces, en cuanto a la retroposición y la resección, este es el procedimiento de Anderson-Kestenbaum, que corrige el punto nulo excéntrico en pacientes con síndrome de nistagmus infantil. El objetivo también es lograr corregir la posición anómala de la cabeza y ampliar la zona luna para disminuir la intensidad del nistagmus fuera de esta zona. Se plantean resecciones y retroposiciones de los músculos rectos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos de nistagmus infantil, como vimos previamente, son de patrón horizontal. ¿Qué complicaciones suelen tener este tipo de cirugías? Lo mismo que pues, cualquier otra cirugía. Infecciones, sangrados o complicaciones derivadas de la anestesia. ¿Qué es lo que no recomienda y es una advertencia? No operar los 4 músculos al tiempo. Hay que esperar entre 4 o 6 meses porque puede haber una isquemia de segmento anterior. Y tenemos también la tenotomía y la reinserción, donde se amplía la zona nula en el caso de síndrome de nistagmus infantil y puede ser útil también nistagmus pendular adquirido y descendente, pero se deben establecer primero otras medidas con estos nistagmus antes de considerar el manejo quirúrgico. El mecanismo es básicamente cortar tendones de los músculos extraoculares en su extensión y volver a unirlos. Y se realiza en rectos horizontales. Muchas gracias. Eso es lo que tenía para el día de hoy en cuanto a nistagmus. Oriel, una cosa como para que les quede claro, el tema de la cirugía en nistagmus básicamente está indicado cuando hay una posición anómala compensatoria, pues digamos como significativa, ¿sí? O cuando hay estrabismo asociado, ¿sí? Y se maneja, pues digamos, dependiendo de qué tipo de estrabismo sea el que esté en el momento. Entonces, como para que nos quede un poquito como más en la mente, las indicaciones de cirugía son esas, o que tenga una posición compensadora o que tenga un estrabismo asociado, ¿vale? Muchas gracias, Doc. Y agregar ahí que se hace la cirugía cuando ya se ha establecido una posición de cabeza permanente, porque uno ve en los niñitos cuando van creciendo que la posición de cabeza no es fija, que a veces inclusive algunos comienzan fijando a veces para un lado y a veces para el otro, poniendo la cabeza para un lado o para el otro, y entonces hasta que tanto no se estabilice para un lado y se marque, uno pueda contar que el ángulo de desviación de la cabeza respecto al hombro, a la parte central, que la puede medir con un goniómetro, uno la puede medir con un goniómetro, uno pone el eje de la cabeza del cuerpo a un lado del eje del goniómetro con el que se miden los ángulos de desviación de las articulaciones, lo pone en el eje del cuerpo y el otro hacia donde está la cabeza y mides el ángulo. Ahí mides la desviación de la cabeza y hasta cuando ya veas que esa posición es repetitiva, eso generalmente se logra alrededor de los 8 o 9 años y a esa edad se hace la cirugía. Y es más efectiva que si se hace inicialmente, aunque a veces toca hacerla más tempranamente porque el niñito tiene tal posición de cabeza, anda como un lorito todo el tiempo, que el desarrollo motriz se ve muy afectado. Entonces, si el desarrollo motriz se ve muy afectado, ya le toca a uno operarlo antes, pero de pronto vuelve otra vez a tener otra posición de cabeza. Entonces hay que advertir a los papás que pueden necesitar más de una cirugía como en todos los estrabismos. Muchas gracias, Yo doctora. creo que puedes comenzar con el albinismo. Listo, doctora. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora pasamos al tema de albinismo.
Como generalidades, tenemos varios tipos de albinismo y dentro de la clasificación más grande hay un albinismo ocular y albinismo oculocutáneo y albinismo propio solamente dermatológico, pero en sí se refiere a una serie de trastornos genéticos raros que se relacionan con fallas o déficits en la biosíntesis de melanina. Tienen un patrón autosómico recesivo de herencia y hay 8 tipos de albinismo oculocutáneo causados por mutaciones en diferentes genes. ¿Qué tienen en común todos estos tipos de albinismo? La pigmentación reducida de la piel, de cabello, de los ojos. Ahora, los fenotipos de cada albinismo van a variar y hay un amplio espectro de la enfermedad en cuanto a su presentación clínica. Algunos presentan anomalías sistémicas o propensión a infecciones piógenas, que ya veremos a qué síndrome se refieren este tipo de albinismo. Y las manifestaciones oculares más frecuentes son disminución de agudeza visual, fotosensibilidad, nistagmus y estrabismo. Hay también reducción de melanina en el iris, en la retina, especialmente en el epitelio pigmentario y en la coroides. Hay desvío también de fibras del nervio óptico al cerebro durante el desarrollo. Ya veremos cómo sea esto. Y este tipo de pacientes evidentemente tiene mayor riesgo de cáncer de piel. Estas son investigaciones cualitativas de estudios realizados en Camerún y en Ghana, donde hay una serie de creencias, especialmente en África, contra los albinos, y son objetos de persecución, de mutilación, y esto genera varios conflictos con lo que respecta a sus derechos humanos. Hay una violación de derechos humanos, una discriminación enorme con la gente que padece este albinismo, y esto ha generado que todo este caos social pues hace que la gente no tenga como poco acceso o dificultades también en el sistema de salud, en el ámbito social. Como consecuencia genera también que sus problemas, sea dermatológicos o visuales, tengan una forma inadecuada de tratamiento. Se ha visto que estas personas son objetos de asesinado con fines místicos. Algunos tienen la creencia de que su sangre o algunas partes de su cuerpo cura el VIH y el SIDA, que pues el VIH y el SIDA es bastante, la situación es bastante intensa en África. Incluso estos estudios mencionan que los sacrifican para apaciguar fenómenos naturales como erupciones volcánicas, o que los huesos de estas Qué personas, horror. sí, o que estos huesos de estas personas con albinismo son amuletos de buena suerte, que el cabello incluso se usa para redes de pesca y que se logra mejor pesca con estos tipos de redes y los perciben como fantasmas. Entonces, pues básicamente es como que si son asesinados realmente no están muriendo porque es un fantasma. Esa es como la creencia que tienen. Y estos son algunos términos despectivos, más que todo esta tabla proviene de este estudio de Ghana, que son los que usan para referirse a la gente con albinismo. Entonces, pues vemos que la situación, especialmente en África, para ellos es bastante terrible. Y ya veremos por qué esto se relaciona mucho con la epidemiología que hay en África. Producto de esto se han generado unas campañas de concientización con el albinismo, y aquí está sobre todo la parte del VIH. Y una de las preguntas que se envió también es lo que se conmemora el 13 de junio, que es el Día de la Concientización sobre el Albinismo. Esto fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas desde 2014. En cuanto a la epidemiología, cada raza y cada región va a tener diferentes tasas de prevalencia. No hay una predilección por género, hay una incidencia global de un individuo por cada 20.000. La tasa más baja la presenta Estados Unidos, que son 1 en cada 37.000. Y, a manera curiosa, la tasa más alta la presentan los indígenas Cuna, que están ubicados en Panamá y entre Panamá y Colombia. Y la incidencia, en este caso, es de 6.3 por cada 1.000 habitantes. Ay, Las eso no tasas lo altas, sabía. sí, es una tribu ubicada en Panamá, entre Panamá y Colombia, y es bastante común el albinismo. Y el problema de ellos allá, y adelantándome un poquito, no son los problemas de discriminación porque los llaman allá como hijos de la luna, sino que es porque ellos viven en zonas tropical. Entonces, por el sol y toda la exposición al solar, pues tiene mayor riesgo de cáncer. Las tasas son altas en África, estamos hablando de Tanzania, de 1 en 1.500, y en Tanzania es donde se presentan más de todos estos fenómenos de discriminación. En África se usarían 1 en 5.000 o en 1 cada 15.000, pero como les dije previamente, cada subtipo de albinismo va a ser más frecuente en una región que en otra. Es una condición relativamente común hereditaria en Sudáfrica y esto se relaciona con una movilidad geográfica limitada por la consanguinidad y por las prácticas matrimoniales tradicionales. Entonces, en la foto de la izquierda vemos que esta es la tribu Cuna de Panamá. Entonces vemos cómo son las facies de ellos y este es un individuo con albinismo.
Y en la tribu de la derecha también, donde esta es una tribu Hopi que se ubica en Arizona, también presentan altas tasas de albinismo, son tasas bastante similares. Y vemos acá cómo es la distribución mundial, por ejemplo, miren cómo es la incidencia de los indígenas Kuna en las tribus Hopi. También vemos altas tasas en las tribus Navajo de Arizona. Y vemos cómo en África también las tasas son altas. Por eso hay muchos individuos, pues relativamente más individuos albinos. Y pues por lo tanto es por eso que se dan estos problemas de discriminación. Y aparte hay otro aspecto que mencionan los artículos de investigación cualitativa, es que dicen que rompen como el estigma tradicional del típico afrodescendiente, el típico moreno. Entonces es por eso que también generan ciertos tipos de rechazo. Con cuanto a los subtipos y la epidemiología, el albinismo colocutáneo tipo 2 es el más frecuente en todo el mundo y tiene alta prevalencia en la África subsahariana y en Nigeria. El tipo 1 tiene una prevalencia global de 1 en 40.000. Es poco común en África, pero es más común en afroamericanos. Y el tipo 3 presenta una incidencia de 1 cada 8.500 individuos en África. Pasamos a la fisiopatología. Debemos entender que los melanocitos embriológicamente derivan de la cresta neural a forma de melanoblastos. Una vez ya establecidos estos melanoblastos, van a migrar a través del mesénquima, por medio de la epidermis y los folículos pilosos. Pero también pueden surgir los melanocitos de precursores de células de Schwann. Y estos melanocitos que surgen de aquí van a migrar a través de los nervios hasta la piel. Hay otros sitios de migración, como el tracto uveal, las leptomeninges y el oído interno. Y es por eso, y ponen los ejemplos, que algunas causas de meningitis aséptica se relacionan con la muerte de melanocitos en las leptomeninges, o lo que sucede en la enfermedad de Bocollana-Haradan, donde hay autoinmunidad contra la melanina, que se presentan también síntomas auditivos y vitiligo. Este es un esquema que sintetiza lo que se relaciona a la producción de melanina. Básicamente debemos tener en cuenta ese punto de inicio que es la tirosina, y por medio de enzimas tirosinasa y derivados se va a transformar en dopaquinona, y por la dopacromotomerasa y por proteínas relacionadas a las tirosinasas vamos a generar eumelaninas. En albinismo esta es la que carece y tenemos dos tipos de melanina: la que da un patrón marrón ligeramente soluble con un peso molecular intermedio, y que la que da un color negro insoluble con un peso molecular alto. Si seguimos el camino inicial con la tirosina, vemos que por medio de reacciones de la enzima tirosinasa, pero esta vez adicionando productos sulfurados, se va a generar la feomelanina, que da una tinción amarilla rojas. Este es un soluble en álcalis y tiene un peso molecular bajo. Entonces, el albinismo colocutáneo va a estar asociado con mutaciones en los genes relacionados con las proteínas de biosíntesis de melanina. Por ejemplo, las enzimas tipo tirosinasa, o proteína 1 relacionada con la tirosinasa, o proteínas de transporte de los melanosomas. ¿Por qué? Porque pues, en los melanocitos, en la melanina va a estar ubicada en los melanosomas. Básicamente la melanina va a absorber los rayos ultravioleta y proteger contra el daño cutáneo, contra el cáncer de piel. Pues por eso que está el riesgo. Y la carencia va a ser pues más de eumelanina, pero recordemos que hay meomelanina y feomelanina. Por eso pues algunos albinos pues no tienen el cabello, por decirlo, es totalmente, no es blanco como tal, sino rubio. Si hay mutaciones donde se interrumpen las enzimas, pues también se ve comprometida todo el espectro de pigmentación y también algunas partes auditivas. Ahora, aquí vamos a ver cómo la melanina también está relacionada con el desarrollo de estructuras estructuras retinianas y vasculares, perdón. Y se postula que hay un enrutamiento de células ganglionares de la retina hacia el núcleo genicular lateral, producto de los melanocitos. Por eso, cuando se presentan este tipo de patologías, hay ausencia o en su defecto disminución de la estereopsis. También una decusación excesiva de fibras, y esto se debe a fallas en el desarrollo. Por ejemplo, en esta imagen vemos cómo es un individuo sin albinismo, donde pues se da una decusación normal, y aquí es como es con albinismo, donde hay una decusación anómala, y esto genera problemas de fijación, problemas de visión, nuevamente, y esto va a desencadenar el nistagmus. Hay menor número de nervios que recorren también ipsilateralmente, y hay una alteración del patrón de estratificación del núcleo geniculado lateral, generando una decusación anormal, mala fijación, y también va a generar, aparte de nistagmus, estrabismo. Estos son los diferentes tipos de albinismo que se han identificado hasta ahora. Básicamente, casi todos tienen las mismas combinaciones.
destacando, por ejemplo, que en el tipo 3 se va a presentar una pigmentación que se conoce como roja o rufus, que se las mostraré en otra imagen, y tenemos también algunos casos reportados en otras regiones. ¿Y por qué se distinguen estos 8 tipos así? Porque sucede, y eso lo explico también más adelante, que cuando un individuo presenta las manifestaciones o el fenotipo, obviamente se hace las pruebas también de genético, pero hay contextos donde no se determina el gen o se determina un gen nuevo. Entonces, donde se hace una clasificación o una subclasificación de los albinismos. Por ejemplo, con el tipo 8, solo se han descrito casos de una chica francesa y también de una mujer en el norte de África. O en el tipo 7, que solo se ha descrito por el momento en individuos de las Islas Feroe, o el tipo 6 descritos en familias chinas. Esta es, por ejemplo, una imagen del rojo rufus y las manifestaciones clínicas que van a presentar, pues, como su nombre lo indica, son oculares y dermatológicas. Pero hay un espectro muy variable con estas manifestaciones y varían también de un individuo o otro o también de una familia y según el tipo de albinismo. Con las manifestaciones oculares, pues yo creo que tenemos claro en este punto que va a haber disminución de la agudeza visual, fotosensibilidad, nistagmus, transiluminación del iris, la hipoplasia foveal y el estrabismo. Con las dermatológicas, pues la hipopigmentación del piel y el cabello. Pero hay unos rasgos característicos que nos pueden orientar un poco al tipo de albinismo. Por ejemplo, si es el cabello blanco con pestañas blancas, estamos hablando del albinismo culocutáneo tipo 1. Si es el cabello blanco inicialmente que oscureció un poco de un albinismo colocutáneo subtipo B. Si el paciente tiene un cabello blanco, brillo gris o plateado, estamos considerando que el paciente podría cursar con un Chediak Higashi. Si es rubio o rojizo con albinismo colocutáneo tipo 2 o tipo 3, o incluso el paciente puede tener un cabello marrón. Sí, el paciente también puede tener piel o de color rojo cobrizo y debido pues a todo esto riesgo de cáncer de piel, ellos tienden a desarrollar algunas lesiones premalignas como queratosis actínicas o en su defecto léntigos solares. En cuanto a la agudeza visual, también, este es otro aspecto variable. Los que peor tienen agudeza visual son los del tipo 1 subtipo A y tienen errores refractivos altos. Lo que más destaca aquí es importante una corrección temprana y también de hacer un buen enfoque con estos pacientes para descartar una hipoplasia foveal. Entonces, este es un estudio realizado en Egipto donde analizan los defectos refractivos de los pacientes con albinismo versus pacientes pues, que no tienen la patología de una edad aproximada. Ellos toman 164 niños y los dividen en dos grupos, 82 que eran albinos y 82 que no tenían la condición y toman medidas de refracción con cicloplegia y queratometrías automáticas. Y las edades en promedio de los albinos eran 3, para fines prácticos 5 más o menos 3 y de los no albinos 5 más o menos 1. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que más se encontró. Primero, pues que hay astigmatismo, en este caso altos, y la hipermetropía, que era el hallazgo más frecuente. Y podemos ver acá que los albinos pues tienen una tasa de errores refractivos más altos en comparación a la gente que no tiene esta condición. Pero lo que quiero destacar acá es que el espectro de errores refractivos también es muy amplio. Incluso pues también puede presentar miopías altas o en su defecto que no haya errores esféricos. Y también que una vez identificado esto, pues se establezca una corrección adecuada y realizar un respectivo seguimiento con el paciente. Con el nistagmus, en el caso de estos pacientes se presenta entre 2 a 3 meses de vida, es horizontal y pendular, en ocasiones rotatorio, y la amplitud del nistagmus disminuye con lo que pasaba con el nistagmus infantil. Puede haber desarrollo también de una postura anómala de la cabeza con el fin de lograr un mejor control y atención visual. Y si hay buena agudeza visual, el nistagmus puede ser indetectable o de pequeña amplitud. Y los adultos pueden tener un nistagmus latente. Con la transiluminación del iris, esto se conoce como iris también rosados o translúcidos. Se detecta mejor cuando se establece en la pared hendidura una retroiluminación en una habitación oscura y cuando es pequeña. Y la lámpara hendidura, la luz debe estar dirigida hacia la pupila no dilatada. La transiluminación también es muy variable de acuerdo al grado de pigmentación. Y este es un video de cómo se logra enfocar mejor la transiluminación. Miren que también este paciente, también con el mismo colocutáneo, también tiene un estamos, en este caso horizontal, y miren que, hago una pausa acá, la transiluminación es muy variable dependiendo del tipo de albinismo colocutario y el grado de pigmentación que haya en el iris. Con la hipoplasia foveal,
Esto se relaciona mucho con el grado de inmadurez foveal y también con la disminución del pigmento en el epitelio pigmental en la retina. Si hay mejor agudeza visual con los pacientes, en el fondo de ojo vamos a ver aproximadamente un reflejo anular macular y suele pedirse también una OCT para descartar otras condiciones y vamos a ver unas variaciones en el empaquetamiento de los conos. En algunos casos, en el fondo de ojo se puede visualizar vasos coroideos en la mácula o puede haber pigmento de patrón granular en la mácula y si esto se presenta, pues el paciente tiende a desarrollar una mejor agudeza visual y una mejor estereopsis. Pueden tener también un nervio óptico levemente hipoplásico y un disco óptico gris aproximadamente. En cuanto a tumores oculares, pues decir profundizar un poquito este tema porque resulta que listo, el albinismo sí tiene mayor riesgo de cáncer de piel, pero pues no se describe mucho con tumores oculares. Y efectivamente no se describe mucho, lo que más se describe son melanomas de coroides amelanóticos en adultos, que son pacientes que pues suelen presentar disminución de agudeza visual más del usual, exacerbación de nistagmos, fotopsias o en algunos casos dolor. Y vemos como en el primer caso, que es un caso, que son dos casos, melanomas de coroides y en este un nebus, nevus coroideo. Entonces, en el caso del melanoma, vemos que también han desarrollado desprendimientos exudativos de retina. Y resulta que en este segundo caso, que es descrito por la doctora Shields, que es la coordinadora del Departamento de Oncología Ocular del Willis Institute, ella menciona que el albinismo en sí es una condición muy rara y un melanoma de coroides también es una condición muy rara, por lo que describir una incidencia de dos enfermedades raras, especialmente de tumores, siendo más específicos de melanomas amelanóticos de coroides en albinismo, es muy difícil porque incluso puede suceder que haya un subregistro o que no se estén reportando casos. Por eso que no hay un contenido, un compendio o un cálculo de incidencia con estos pacientes si no se están reportando a manera de casos individuales. También hay reportes de tumores vasoproliferativos, en este caso retinales, que es ubicado a nivel de área superotemporal. Pero estos tumores solo se han reportado en adultos. En niños solo pude encontrar un reporte de retinoblastoma. Entonces, como hay una incidencia desconocida de los melanomas amelanóticos en el albinismo, pues obviamente es difícil estimar la incidencia. ¿Y cuál es la justificación para que desarrollen melanomas amelanóticos? Pues que simplemente tengan melanocitos, no necesariamente requieren la melanina para desarrollar la neoplasia. En lo que respecta al diagnóstico, debemos basarnos en las manifestaciones clínicas y también una adecuada evaluación dermatológica y en este caso oftalmológica. Hay grados de pigmentación del albinismo, pero todos son pigmentantes excepto el 1A. Puede haber una superposición de otros fenotipos clínicos de albinismo, lo que dificulta el diagnóstico clínico, por lo que se debe complementar con diagnóstico molecular y asesoramiento genético. Entonces, cuando se hacen las pruebas moleculares, especialmente un asesoramiento genético o secuenciación de genoma, se determina pues que si efectivamente se trata de un trastorno autosómico recesivo, identificar dos copias mutadas del gen involucrado. Pero lo que les explicaba al principio, hay contextos donde las mutaciones son indetectables porque la región que está afectada no suele estar cubierta por la secuenciación del ADN, por lo que el diagnóstico se basa en las características clínicas y existen contextos donde el paciente tiene características clínicas, pero las pruebas genéticas son negativas, por lo que les expliqué previamente. Por eso hay tipos no identificados de albinismo oculocutáneo. Ahora pasamos a los albinismos sindrómicos, en este caso el síndrome de Hermansky-Pudlak, donde se presentan cuerpos densos ausentes en las plaquetas y esto interfiere en la fase de agregación irreversible. Esto conlleva a que estos pacientes tengan fácil aparición de hematomas, epistaxis y sangrado prolongado, especialmente en procedimientos quirúrgicos o en partos. Ya hay 9 tipos de este síndrome, pero todos son de herencia autosómica recesiva. En algunos casos desarrollan fibrosis pulmonar, colitis granulomatosa y tienen un fenotipo de albinismo variable y pueden superponerse incluso con los no sindrómicos, que son los 8 que les mencioné previamente. Y con el síndrome Chiari-Higashi, este también es un trastorno autosómico recesivo, se caracteriza por infecciones frecuentes y progresa una fase linfoproliferativa. Su manejo se basa a través de células madre hematopoyéticas y sin tratamiento pues pueden generar anomalías neurológicas e infecciones graves. Una característica distintiva que es que presentan un cabello con tintes plateados sutiles.
Se puede también determinar con frotis de sangre periférica para ver si hay gránulos intracelulares gigantes en los neutrófilos. Tenemos también el síndrome de Prader-Willi, que son delecciones del cromosoma 15 de origen paterno. Se presenta en 1 de cada 100 individuos con albinismo y se caracteriza por una serie de manifestaciones sistémicas y unos rasgos faciales característicos. ¿Cuáles son las manifestaciones sistémicas? Obesidad, si hay hipotonía o sensación disminuida de dolor. Pero aquí también vemos que tiene ojos almendrados, el labio superior delgado, las comisuras hacia abajo, pueden prestar estrabismo o un puente nasal estrecho. El síndrome de Vichy también es un trastorno autosómico recesivo, similar también al albinismo oculocutáneo tipo 1, pero se presenta con microcefalia, retraso del crecimiento, alteraciones cardíacas, paladar hendido y alteraciones neurológicas. Y con el síndrome de Waardenburg tipo 2, que este es autosómico dominante, se acompaña con hipoacusia neurosensorial congénita y alteraciones también de la pigmentación, atrofia estromal del iris y heterocromía del iris. En lo que respecta al tratamiento, obligatorio una protección solar estricta desde la infancia, el manejo de los errores refractivos. Hay también unos grupos de apoyo y fuentes de información. Muchos países tienen estos grupos de apoyo. En Colombia, de lo que estuve averiguando, no hay una fundación concreta o una página oficial, pero sí manejan mucho el uso de redes sociales. Ellos prefieren mucho la denominación de personas con albinismo en lugar de albino o los términos, pues, no tampoco usar los términos despectivos que les mencioné previamente en el estudio de África. Y evidentemente estos pacientes requieren un manejo conjunto con dermatología. En cuanto a las medidas dermatológicas, pues la fotoprotección de por vida, evitar una exposición solar y los rayos ultravioleta durante horas picos de luz solar, en este caso pues ya estamos hablando de horas de mediodía, una ropa protectora, pues sombreros o camisas con cuello manga larga, pantalones largos, y la aplicación cada 2 horas de protección solar con factor de protección 30 si hay exposición al sol, evitar el uso de camas solares y un examen dermatológico cada 6 a 12 meses a partir de la adolescencia y un autoexamen de piel. Y una aclaración aquí es que pues se supone que estos pacientes pues con el alto riesgo de cáncer de piel pues también pues deberían tener un poco de incidencia de tumores en párpado, pero no sé, tampoco se encuentran tantos reportes, lo que les mencioné previamente, se encuentran más reportes de melanomas amelanóticos de coroides. Con el tratamiento oftalmológico, el objetivo es maximizar la función visual. Entonces, siempre debemos realizar un escáner oftalmológico completo para determinar todas las alteraciones a nivel retiniana del iris, nistagmus, que podemos encontrar. La valoración se hace cada 3 a 4 meses durante los primeros 2 años, luego cada 6 meses durante los próximos 2 años y luego exámenes anuales a partir de los 5 años de edad. Y entre los 18 a 20 años de edad, exámenes cada 2 a 3 años según la condición del paciente. Ahora, ¿qué se puede enviar? Unas gafas o lentes de contacto con filtro, o los fotocromáticos, o lo que se conoce también como transition, que se oscurecen con la luz solar. Se recomienda el uso de gafas de sol si viaja en vehículo. Si el paciente pues, presenta estrabismo, se hace el respectivo enfoque para determinar el manejo adecuado, si el manejo no quirúrgico, si manejo quirúrgico. Y si el paciente presenta nistagmus, también los procedimientos enfocados en los músculos extraoculares que les mencioné previamente con nistagmus. Si el paciente ya tiene baja visión, pues se puede recurrir al uso de una lupa con luz. Y hay unos ensayos con nitizola, que es un medicamento contra la tirosinemia, donde se ha visto que mejora la pigmentación. Básicamente este medicamento impide el catabolismo de la tirosina, por lo que incrementa las reservas de la tirosina, incrementa las posibilidades de pigmentación. Pero solo se ha visto mejoría en la parte de pigmentación de piel y cabello, más no en la agudeza visual. Muchas gracias y eso es lo que tenía para traerles el día de hoy. Gracias, Gracias, Gabriel. Gabo. Yo les quería como hacer Gracias, Gabriel. un resumen chiquito, pues como tratando de unir las dos cosas. Acuérdense que entonces nistagmus, cuando uno se enfrenta a un pacientico con nistagmus, lo primero que tienen que saber es si es un nistagmus dentro de los que entran en el síndrome de nistagmus infantil, ¿sí? Que como Gabriel nos mostró ahí son nistagmus que inician pues en los primeros meses de vida, que son conjugados, usualmente son horizontales, tienden, como él dijo, también a mejorar con la convergencia, ¿cierto? Y que muchas veces con el paso del tiempo van mejorando en pacientes que son sanos, o sea, son niños que uno no tiene ningún otro antecedente, y que adicionalmente uno en la exploración oftalmológica encuentra un examen completamente normal, ¿sí?
no tienen una catarata, no tiene una hipoplasia de nervio óptico, no tiene alguna otra cosa que esté generando pues digamos el nistagmus, y puede entrar a buscar que no haya ninguno de los signos de alarma que él también nos contó, que son signos de que sean unos nistagmus adquiridos, por ejemplo, o nistagmus disociados, verticales o asociados a otras condiciones pues, neurológicas que ya uno lo ubican en un contexto diferente, ¿sí? Entonces, una vez uno ya sabe que no es una cosa urgente, sí, una cosa grave, porque no tiene estos otros signos neurológicos o signos de alerta que acabamos de decir, entonces lo que tengo que saber es, ¿existe alguna condición dentro del ojo que esté causando ese nistagmus? O sea, ¿hay algo más además del nistagmus? Entonces ahí es donde entramos a buscar que no haya albinismo, que no haya, como dijimos ahorita, cataratas, que no haya alguna anomalía del nervio óptico o alguna otra cosa que sea la causa del nistagmus, ¿sí? Entonces, cuando uno clasifica al niño en un nistagmus, en un síndrome de nistagmus infantil, tiene que haber hecho primero todo ese otro proceso de descartar que no haya ninguna otra anomalía neurológica y que no haya ninguna otra cosa a nivel oftalmológico que sea la que lo explique, ¿listo? Entonces, podemos tener nistagmus, digamos, benignos, digamos, con comportamientos benignos, pero siempre tenemos que estar pendientes que no caiga o en un nistagmus que le genere a uno pues signos de alerta como neurológicos o en un nistagmus asociado a otra condición o otra patología ocular. Listo, doctora. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Doc. Gracias. Chao, Muchas que estén bien. gracias, doctora Gabriela. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.